Bienvenidos a una nueva edición del especial sobre la COVID-19. La pandemia ha arruinado los planes de mucha gente normal y corriente, pero también los de los políticos, que habían imaginado el comienzo del año de manera totalmente distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país se encuentra en plena campaña electoral y el coronavirus se ha convertido en el tema principal de los candidatos a la presidencia. Un anuncio de la campaña de Joe Biden arremete contra Trump por su manejo de la pandemia. Elogió a los chinos 15 veces en enero y febrero, mientras el coronavirus se propagaba por el mundo. Por otro lado, una campaña de Trump presenta a Joe Biden demasiado permisivo con China. Biden's son inked a $1 billion deal with a subsidiary of the Bank of China. Que China se va a comer nuestro almuerzo. ¿Qué va? No son malas personas. A raíz de la pandemia de coronavirus, China se ha vuelto un tema central de campaña en los Estados Unidos. Trump y su probable rival Joe Biden compiten por demostrar quién es más duro con el régimen de Pekín. Parece que en ambos partidos creen que atacar a China tiene un beneficio político. Trump cree que culpando a China de la globalización de la enfermedad podrá desviar la atención de su criticada reacción ante la pandemia y que es la mejor manera de ganar unas difíciles elecciones. ¿Pero es así? Se lo preguntamos a Michael Steele, un comentarista cercano al Partido Republicano. Todo este ruido actual sobre China es para compensar lo que Trump dijo cuando todo esto comenzó, cuando felicitaba a los chinos por las medidas que tomaron en Wuhan y en otros lugares. Así que no creo que ahora le beneficie decir China es el chico malo. Así Biden puede utilizar contra el presidente los elogios de Trump al gobierno chino en los comienzos de la pandemia. Los negocios del hijo de Joe Biden en el gigante asiático debilitan a su vez la imagen del candidato demócrata. Atacar a China es casi una tradición en las elecciones presidenciales, pero esta es la primera vez que ocurre en medio de una peligrosa pandemia. La directora de una ONG que promueve las relaciones entre Asia y Estados Unidos está preocupada por el racismo que ha ocasionado la pandemia. Hemos visto un gran aumento de la discriminación y el hostigamiento contra los asiáticos americanos en el país. Desde agresiones verbales, escupitajos, ataques con sustancias químicas, hasta violencia incluso contra niños pequeños. A Rita Pin Arens le preocupa que el enfrentamiento político con China provoque un aumento de los ataques. Lo que está claro es que las acusaciones contra China dificultarán aún más las relaciones entre Washington y Pekín. La situación en Brasil está cada vez peor. Se ha convertido en un foco del coronavirus con un número muy alto de fallecidos. El presidente Jair Bolsonaro quitó importancia a la pandemia durante mucho tiempo y ahora está sometido a cada vez más presión. Los brasileños están sufriendo y se estima que aún habrá muchas muertes. Los trabajadores de los servicios funerarios públicos de Manaus comienzan la jornada. Deben recoger el cuerpo de un fallecido probablemente a causa del coronavirus. Trabajan sin descanso y es que son muchos los que no pueden pagar una sepultura. La familia de Valdir da Silva, fallecido a los 41 años, llamó presa de pánico después de encontrarlo sin vida en el baño. Su hermano está en shock. Valdir era diabético y murió de COVID-19 después de que su estado se agravara rápidamente. Su estado empeoró en el transcurso de 3 días. Valdir murió hoy a las 7. ¿Cómo fue? De pronto no podía ya respirar.
Para la familia de Valdir está claro que murió de COVID-19. Lo que más los desespera es que creen que podría haber tenido una posibilidad de sobrevivir. Si hubiera habido una cama en cuidados intensivos, estaría con vida. Lo hubiéramos llevado al hospital, pero antes de que muera ahí, mejor que falleciera en casa. Al área de coronavirus del cementerio de Manaus llegan continuamente familiares de los fallecidos. El tiempo para despedirse es breve. Tras unos minutos, el transporte se lleva el cadáver al lugar de su último descanso. 5 ataúdes a la vez. Todo tiene que ser rápido, no hay tiempo para ceremonias. Pues en Manaus se entierra ahora mismo a 4 veces más personas que lo habitual, hasta 120 al día. Entre ellas también está la abuela de Bausa Suárez. No pudo ser atendida en un hospital. No reprocho nada a los médicos. La negligencia es más bien del gobernador. En el hospital en el que estuvo mi abuela había un solo aparato de respiración asistida. El sistema de salud de Manaus colapsó hace semanas. Faltan respiradores. Los cuerpos son almacenados temporalmente en camiones refrigerados. Al mismo tiempo, muchos brasileños aguardan sin mantener distancias. Las ayudas por la pandemia, un pago único equivalente a unos 300 euros. Muchos están enojados con el gobierno porque los pagos se retrasan. Necesitamos esta ayuda para pagar gastos y para comprar alimento infantil. Una gripecita la llama nuestro presidente. Esas palabras son mortales. El presidente Bolsonaro no fue elegido para decir estas tonterías. Está desgarrando al pueblo brasileño. El presidente brasileño reaccionó tarde y hasta hoy sigue minimizando el peligro del virus. El coronavirus se ha expandido con enorme rapidez en nuestro mundo globalizado. De ahí la importancia de las medidas de confinamiento. Pero, ¿qué factores influyen en su propagación? Buscamos respuestas teletrabajando desde Berlín. Soy Frank Hoffman y trabajo como corresponsal para Deutsche Welle. Hoy entrevisto de nuevo a Dirk Brockmann, catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín, que también dirige al grupo de epidemiólogos del Instituto Robert Koch. Esta vez conversamos al aire libre. Hola, señor Brockmann. Buenos días, señor Hoffman. Hoy nos gustaría analizar las distintas velocidades con las que se propaga la pandemia de COVID-19 por todo el mundo. ¿Cómo explica las enormes diferencias? Los virus, como el COVID-19, que tiene su origen en la ciudad china de Wuhan, se expanden hacia el resto del mundo. Pero es muy complicado saber a ciencia cierta a qué velocidad se propaga, porque al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, cuando circulamos en coche por la calle o cuando volamos en avión, la velocidad varía mucho de un lugar a otro. Por eso cuesta tanto y solo es posible medirla en cada uno de esos lugares. Como las pandemias de este tipo se propagan a través de la red de transporte aérea, caracterizada por su amplitud y complejidad, al final ni siquiera es posible hablar de velocidad de propagación. No obstante, colegas médicos de Brockmann en Estados Unidos han logrado crear un mapa que muestra el desarrollo de la pandemia en algunos países. El color rojo significa que ha llegado a su nivel más alto y el azul que la cifra de contagios está disminuyendo. De acuerdo con el mapa, el virus está a punto de extinguirse en China. En China, aparentemente, la pandemia está bajo control, mientras que en Estados Unidos y otros países como Brasil, el número de contagiados crece a ritmo exponencial. Por ello están surgiendo tensiones políticas. ¿Qué implican estas tensiones para su labor científica? ¿Son un obstáculo? No, no necesariamente. Un aspecto fundamental que define la propagación de enfermedades infecciosas es que al principio siempre hay pocos casos y a partir de cierto momento, debido a la curva de contagios, las cifras aumentan mucho y muy rápido. ¿Y qué opina de la retórica cada vez más agresiva entre China y Estados Unidos? Percibo que todos los ciudadanos reaccionan indignados. Pero desde el punto de vista científico, esa retórica no tiene ningún papel.
Me parece alarmante, eso sí, que los actuales sistemas y dirigentes políticos no puedan llevar la situación de otra forma. Alarmantes son también las cifras que nos llegan desde Brasil. Me refiero a la tasa de infecciones. ¿La conoce? ¿Cómo la explica y cuál es su pronóstico para las próximas semanas? Conozco las cifras. Y además tengo compañeros brasileños que están en cierta medida indignados por lo que está ocurriendo en su país. Desde luego que las cifras son alarmantes, por lo que hay que analizar los motivos en detalle. ¿Se debe a la gran densidad de población? ¿A la falta de gestión política? Obviamente es uno de los países cuyos mandatarios subestimaron desde un principio los efectos de la pandemia o sobrevaloraron su propia capacidad de maniobra. Es una actitud que se paga más tarde, debido a los múltiples errores que se cometieron al principio al menospreciar los riesgos y no tomarse en serio la pandemia. Así ponemos fin a esta entrevista con Dirk Brockmann. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Para finalizar, un pequeño rayo de esperanza. ¿Bailar salsa en tiempos de pandemia? Sí se puede. Una escuela de danza en Groninga, en los Países Bajos, muestra cómo bailar salsa respetando la distancia mínima de seguridad. Aunque eso sí, seguir el ritmo es un poco más complicado.